tener un instrumento de medición que permita conocer el nivel de ansiedad que manejan los estudiantes universitarios. Bueno, acá recuerda que esto va con mayúscula porque es nombre propio, ¿sí? Sí, señora. Es en los específicos. Entonces, tú necesitas analizar información precisa que nos permita delimitar los factores. Es decir, que digamos metodológicamente se asume, o sea, no, es decir, eso es muy general, es muy ambiguo y no, al final tú no dices nada, ¿sí? O sea, o sea, se asume por ética y metodológicamente que el análisis de la información que tú vas a realizar es válida, ¿sí? O sea, tú debes garantizar eso, es algo que por sí se da por sentado, ¿sí? Cuando las investigaciones se pasan para proyectos o ya para publicaciones, pues son los jueces los encargados de validar, pues de validar si esa información corresponde o no, ¿sí? Sí, señora. Pero digamos que tú no puedes colocar como objetivo algo que es inherente, ¿sí? Es como algo que pues debes hacer, ¿sí? Es como, digamos, tú como ciudadano debes respetar los semáforos en rojo, ¿sí? O sea, es como, tú no puedes colocar que es algo que tú vas a hacer porque es como que se asume que debes hacer, ¿sí? Ok. Entonces, por eso te decía que no sé, además que su información precisa, pues es como todo y es nada, ¿sí? Ok, Entonces, no profe. pueden hacer objetivos que sean tan ambiguos. Por eso les digo que ustedes tienen a veces un problema y una dificultad en delimitar porque son muy ambiguos, muy generales y eso es todo y nada y ser todo es lo mismo que nada. Entonces, en estos casos. Lo mismo acá, indicar el motivo por el cual se va a realizar la investigación y se va a llevar a cabo. Lo mismo, o sea, cuando digamos que yo no les coloco a realizar ni justificación ni planteamiento del problema, no porque no sea importante y no sea necesario, sino porque si tú te das cuenta los tiempos no nos dan, ¿sí? Entonces, pues yo no, es decir, el objetivo de esta asignatura es que ustedes construyan un instrumento, eso es lo que deben aprender a hacer y digamos que conocer en términos generales los procesos y procedimientos que se requieren, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo debo enseñarles a ustedes. Entonces, yo no les pongo a hacer justificación ni planteamiento del problema porque eso también implica una inversión de tiempo, es decir, la lógica es que ustedes primero porque lo mismo, o sea, así cuando tú desarrollas un proyecto de investigación, pues cuando tú elaboras un instrumento, pues debes justificar que es un instrumento que se necesita, ¿sí? Pero pues no nos da los tiempos, entonces lo mismo acá, pues esto no es algo diferente, eso es algo que debemos hacer, o sea, nosotros debemos justificar por qué se requiere el instrumento. Bueno, profe. Y bueno, este determinado tipo de instrumento, pues digamos que puede ser posible. Listo. Esto no es un marco teórico. Tú has revisado los artículos científicos. Pues sí las estuve revisando un poquito, pero no así muy bien, profe. Bueno, ¿cómo tú, no, yo no sé, yo he encontrado cada vez menos, pero yo no sé quién les enseñó a hacer eso, no son marcos teóricos, no sé quién les enseñó a hacer eso así, es una horripilancia. Eh, el marco teórico es donde tú estructuras las bases conceptuales, ¿sí? De tu proyecto, ¿sí? Ok. En psicometría, en investigación, en un documento administrativo, de pronto no se llame marco teórico, pero sí tú sientas unas bases conceptuales, ¿sí? Y es un diálogo que tú realizas, ¿sí? Entre la información recolectada y donde tú sientas una postura propia, ¿sí? Ok. ¿Qué quiere decir eso? Si tú me vas a, digamos, después de tú haber leído y haberte documentado, ¿sí? Tú vas a tomar la postura que, por ejemplo, la ansiedad en los estudiantes se da por la presión de los profesores y por las malas prácticas que ellos tienen. Listo, es válido.
Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Esa es tu postura, ese es tu argumento, eso es lo que tú vas a defender. Entonces, tú de cada uno de los documentos que lees, extraes, ¿sí? Solamente la información que soporta eso que tú vas a argumentar, o sea, esa idea que tú estás soportando, ¿sí? O sea, entonces el resto lo omites, ¿sí? Ok. Yo les he dicho, ustedes tienen un libro que leen y colocan resúmenes de lo que leen, ¿no? O sea, un marco teórico donde tú plantas una postura. Tú dices, bueno, yo creo, pues no, yo creo, pero entonces tú dices, la ansiedad y afirma esta de cosas. ¿Qué haces? Pues de todo lo que lees vas tomando los datos que soportan esa postura que tú estás asumiendo, ¿sí? Y la defiendes. Y en base a eso, entonces, si tú me dices, la ansiedad en los estudiantes es tal cosas, estas son las causas, tal, listo. Eso es lo base para hacerlo. Pero yo con esto no puedo hacer nada. O sea, tú ahí me estás, no sé, ni siquiera me describes qué es la ansiedad, o sea, no es claro cómo lo vas a tomar, no es claro si te vas a ir por los síntomas, no es claro si te vas a ir por las causas, no es claro si vas a medir las dos cosas, o sea, tú ahí simplemente me estás entregando, es una ficha técnica, eso se llama ficha técnica, eso es una ficha técnica de las diferentes investigaciones que tú pues revisaste o buscaste y que viste que tuvieran algún tipo de relación con el tema que tú vas a tratar. Ok, Pero ahí no tengo nada, ok, profe. ¿sí? Algo más específico. Entonces, sí, o sea, tú debes, por eso yo les repetí, me deben describir conceptualmente qué es la ansiedad. Yo en casa les he dicho, o sea, qué tienen que hacer para ustedes encima de la problema. Entonces, digamos, ¿qué va a ser qué es la depresión? ¿Cómo ustedes van a concebir la depresión? Ese es el primer paso, ¿sí? Entonces, digamos, porque pues cada investigación tiene sus propios propósitos y sus propios objetivos. Tú lo que debes hacer es tomar la información más relevante, pero lo mismo, lo que te digo, o sea, tú lo primero que tienes que pensar después de leerlas es tú cómo vas a entender eso que quieres medir, ¿sí? Que en este caso es la ansiedad en estudiantes. Bueno, Entonces, profe. tú cómo lo vas a comprender, cómo vas a comprender ese fenómeno, y con eso, pues tú vas extrayendo la información de los artículos o de los textos que te sirvan para hacer el instrumento. Porque ahí pues simplemente tengo una ficha técnica de las investigaciones. ¿Sí? Yo por eso les digo, el marco teórico no es un resumen, y yo se los dije, eso es lo que hace es una colcha de retazos, porque pues no me están diciendo nada, ni les digo, o sea, ustedes deben tomar una postura. ¿Sí? Yo en Sí. este momento no me voy a poner a lo que te digo, esta asignatura es muy corta, es muy breve, entonces yo no me voy a poner a invalidar que es que si eso es así o no es así, no, pues algo que escriban cosas muy locas, pues que ya definitivamente no, ¿sí? Lo mismo, pueden irse por cualquier autor, o sea, ustedes, yo les digo, ustedes son libres, ustedes verán a quién escogen, ¿sí? Lo único, pues que sean fuentes confiables, ya, no es más. Entonces, eh, pues por eso te digo, ahí no, dime, yo te digo, listo, tú tienes esa información. Y para que me construyas el primer ítem, no, tú no puedes, o sea, acá Ok. Sí, te profe. digo, Yo dije, señora. no puedes hacerlo. Si yo te digo, construyeme el primer ítem para tu cuestionario, lo puedes hacer con esa información que tienes ahí. No, no, señora. Sí, yo por eso mismo dije, voy a mirar, decirle a la profe, porque pues igual me saqué bajita nota y sí, lo del marco teórico, pues sí, siempre eres como lo más importante del trabajo y sí quedó mal. Uh-huh. Y yo por eso les digo, si les queda mal lo anterior, o sea, deben corregirlo porque si ustedes no lo corrigen, pues el resto les va a seguir quedando mal, ¿sí? Sí, señora. Entonces lo que te digo, si cuando tú me dices que vas a medir la ansiedad, entonces recuerda que yo en clase pues les hablé. ¿Cuál es el objetivo específico? Pues en términos generales establecer eh,
establecer la confiabilidad y el otro es y la validación, ¿sí? Son dos separados. Otra cosa que yo les he recalcado mucho y es, ustedes no, o sea, este no es un proyecto imaginario, o sea, es decir, lo vamos a ejecutar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los objetivos deben ser viables, entonces les he repetido 10.000 veces, debo pensar en el tiempo, en los recursos físicos, económicos. Si tú me dices que vas a determinar el tipo de instrumento que se va a crear para la medición de la ansiedad en estudiantes digamos que te lo dije porque es un objetivo que se podría plantear siempre y cuando, por ejemplo, uno cree dos tipos de instrumentos diferentes y luego los contraste y compare cuál de los dos es más pertinente, ¿sí? Sí. Y se puede, digamos que es algo que se puede hacer, pero entonces lo mismo, tú en este tiempo no lo vas a hacer. Ustedes a duras penas alcanzan a construir un instrumento inicial, ¿sí? Sí. Entonces yo, pues, digamos que también pues, creería que es mejor que lo quites. La otra forma es hacerlo desde un análisis bibliográfico, es decir, construir un marco. Yo te lo dejé porque ¿qué puede ser? También uno lo que puede hacer es algo que se llama metaanálisis, entonces tú generas una serie, digamos, lo que haces es una investigación bibliográfica para determinar, por ejemplo, qué tipos de instrumentos se utilizan para medir la ansiedad, cuál clasificación tiene, cuál se ha indicado que ha tenido mayor pertinencia, y con eso tú determinas pues qué tipo de instrumento vas a aplicar. Pero pues yo creía que pues obviamente yo veía el documental, bueno, pues porque hay grupos que sí hicieron una estructura teórica para los tipos de instrumentos, ¿sí? Entonces, Okay. digamos que este objetivo podría verse, pero tú no lo hiciste, pues la verdad mejor quítalo porque pues yo creo que ya te queda muy pesado ponerte a hacer eso y pues no es algo que yo esté solicitando dentro del trabajo. Ok, profe. ¿Sí? Yo te digo, se puede hacer de dos formas, o práctico porque creo dos instrumentos y los compare, o reflexivo teórico, que yo haga retomo una serie de investigaciones sobre la validez y confiabilidad de los diferentes tipos de instrumentos que existan para medir la ansiedad y a partir de ese ejercicio reflexivo pues determino cuál es más válido, pero pues tú no alcanzas a hacer lo primero y pues tampoco tienes lo segundo y ya tampoco lo alcanzarías a hacer. ¿Sí? Ok, profe, sí, señora. Pues eso, no sé si te quedan más dudas, preguntas, inquietudes. No, no, señora, era como eso. Yo dije, voy a decirle a la profe. Y ya, era como eso nomás, profe. Entonces ya Sí, ahorita sí, en el día me pongo a corregir eso para ya pasar el otro trabajo mejor. sí, pues es que como para la otra, digamos que la segunda entrega es el instrumento. Entonces lo que yo te digo, si tú no corriges esto, pues se te va a dificultar crear los sitios, porque no tienes información, simplemente hiciste acá un resumen de cosas y ya. Una ficha técnica, entonces lo que te digo, debes hacer, pues conceptualizar la ansiedad, cómo vas a medir la ansiedad, ¿sí? Bueno, profe, sí, señora. Y ya. Ah, bueno, profe, muy amable, ¿verdad? Necesitaba era eso, que me ayudara y me explicara realmente que estaba como un poquito perdida. Entonces ya en el todo trabajo ya está corregido. Yo lo corrijo para pasarlo ya bien. Bueno, listo. Eso, muy listo. Entonces, que si no es más, entonces que tengas un muy buen día.